Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Eh, Buenas noches con todos. Damos por iniciado el webinar. El día de hoy, Carolina Sánchez nos va a hablar un poco de Autodrive. El título del webinar es Autodrive, del código a la pista. Una pequeña introducción al simulador Autodrive, descubrir cómo funciona y cómo conectarlo con Hot2. Carolina Sánchez es la actual líder del Departamento de Navegación Autónoma dentro del Club Airos Sports y también fue una de las ganadoras el año pasado en la competencia de Robo Racer, que fue dada en la Universidad Católica. ¿Estás ahí, Carolina? Sí estoy. Ya, entonces Eh, damos por iniciado. Es todo tuyo, Carolina. ok. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Autodrive del Código a la Pista. Mi nombre es Carolina Sánchez y soy la actual líder del Departamento de Navegación Autónoma del Club Airos. El nombre del webinar describe bastante bien lo que vamos a hacer hoy. Vamos a partir desde los conceptos base, qué es un gemelo digital, cómo funciona Autodrive, y vamos a terminar viendo un vehículo moverse de forma autónoma en simulación. Todo el proceso, paso a paso. Ok, en la agenda de hoy tenemos 7 secciones. Vamos a empezar con una breve introducción al concepto de gemelo digital, que es la base conceptual de todo esto. Luego conocemos Autodrive como plataforma, su simulador y su DevKit. Después viene la parte práctica. Vamos a ver una teleoperación en vivo con su video y a continuación el algoritmo Follow the Gap con su respectivo video. Ok, antes de hablar de Autodrive, necesitamos hablar de gemelos digitales, porque Autodrive es esencialmente eso, aplicado a vehículos autónomos. Un gemelo digital es una representación virtual y dinámica de un objeto físico real. La diferencia con un modelo 3D o una simulación genérica es que está conectada a datos en tiempo real y evoluciona junto con su contraparte física. La imagen que tienen en pantalla es una turbina. Hoy muchos motores industriales tienen sensores que alimentan continuamente un modelo virtual. Ese modelo puede anticipar fallas antes de que ocurran físicamente, optimizar el mantenimiento y reducir costos. Eso es un gemelo digital funcionando en producción. Dentro de sus características tenemos que refleja un objeto físico real, recibe datos en tiempo real de sensores como IoT o SCADA, permite simular y predecir comportamientos, evoluciona durante todo el ciclo de vida del activo y habilita análisis hipotéticos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cambio este parámetro sin necesidad de tocar el sistema real? Teniendo eso claro, Autodrive encaja perfectamente en esa definición. Es un gemelo digital de un vehículo autónomo y su entorno. Entonces, hay bastante confusión alrededor de este término, así que vale aclarar qué no es un gemelo digital. En primer lugar, no es solo un modelo 3D. Un modelo CAD es estático. Tu modelo CAD en SolidWorks puede ser bonito, pero no sabe lo que le pasa al objeto real. No es solo una simulación. Un gemelo digital puede modelar comportamientos sin estar conectada a ningún activo físico en específico. No es solo IoT, el IoT básicamente recolecta datos, pero el gemelo digital va más allá. Integra esos datos con modelos físicos o de inteligencia artificial para generar información útil. No es solo un dashboard, un panel muestra lo que está pasando. Un gemelo digital interpreta, simula y predice estados futuros. Y no es una copia digital simple, necesita una interacción bidireccional. Lo que pasa en el mundo físico actualiza el modelo y lo que aprende del modelo puede retroalimentar la operación del sistema físico. Con esto de claro, podemos pasar a lo que es Autodrive como tal. Ok, entonces,
la pregunta de este webinar, ¿qué es Autodrive? Es una plataforma integral de investigación y educación para desarrollar, simular y validar soluciones de navegación autónoma. Es abierta, modular y flexible. Se puede utilizar en una laptop o directamente en el hardware del vehículo. Esta arquitectura la podemos definir en sus tres grandes componentes principales, como pueden ver en el diagrama. El simulador, que es el entorno virtual construido sobre Unity con PyXX. Acá desarrollamos y probamos los algoritmos sin riesgo alguno. Tenemos lo que es el DevKit, que es el conjunto de herramientas para programar la inteligencia del sistema autónomo, que APIs, paquetes de software, compatibles tanto con la simulación como con el hardware real que se va a utilizar. Y finalmente tenemos lo que es el banco de pruebas, el testbed, que es ya el vehículo físico donde se va a validar todo esto. En cuanto a tecnología, el stack incluye lo que es NVIDIA, Unity, PyXX, Arduino, ROS2, Python y C++. Es representativo de lo que se utiliza en la industria actualmente. Entonces, el simulador de Autodrive es nuestro gemelo digital del vehículo físico que vamos a tener. Replica la dinámica física del carro, aceleración, frenado, giro, replica los sensores que tenemos, como las cámaras, el LiDAR, el IBU, los encoders, y replica el comportamiento del entorno. En la imagen tienen 4 paneles. El A muestra la simulación dinámica del vehículo con sus componentes físicos modelados. El B muestra la infraestructura de la pista. Tenemos el C, que es básicamente la interfaz gráfica del simulador, donde se configura la conexión, el modo de conducción y los parámetros visuales. Y en el D tenemos las distintas perspectivas que tiene disponible la cámara, incluyendo diferentes condiciones de iluminación. La ventaja del simulador es que tiene una variedad de condiciones que podríamos aplicarle al carro, o qué perspectiva queremos nosotros analizar, ya sea en el frontal del carro, en una vista panorámica, cualquier vista en donde necesitemos ese análisis antes de aplicarlo en la vida real. Entonces, procedo a decir sus capacidades, que son unas capacidades un poco más técnicas, y que es el simulador, como se mencionó antes, usa Unity como motor gráfico y PyXX de NVIDIA para la física, el mismo motor que se usa en videojuegos y simulaciones industriales. Eso nos da fuerzas, fricción y movimiento de las listas. También permite modificar condiciones de iluminación, cambiar entre cámaras, alternar entre conducción manual y autónoma. Obviamente la que nos interesa ahorita es la autónoma. Y registrar datos sincronizados en tiempo real. Y el plus de este simulador es que hay esta personalización que admite lo que es el scripting, plugins y formatos estándar para importar ya sea en escenarios en específico que queremos analizar, objetos que pueden servir como obstáculos y mapas ya en un entorno un poco más realista, no solo un mapa de una pista de competencia, también puede ser un mapa de una calle, puede querer simular algún semáforo, cosas así con nuestro vehículo autónomo. Bueno, se pueden crear las pistas personalizadas, como mencioné, definir estas condiciones y poder básicamente diseñar, experimentar, jugar con este simulador directamente. Entonces pasamos a qué es Autodrive Dev Kit. Básicamente es un conjunto de herramientas para programar la inteligencia del sistema. Es como que nuestro cerebro de nuestra simulación. Y tenemos lo que son los paquetes de software,
APIs y utilidades que funcionan de la misma forma en simulación y en hardware real. Eso es importante porque el código que desarrollo y pruebo en el simulador es el mismo que eventualmente va a correr en el vehículo físico. No hay que reescribir nada al hacer la transición. Y lo que ven en pantalla es ARVIS, que es la herramienta de visualización estándar que tiene ROS2. Ahí se puede ver lo que es el LiDAR y la posición del vehículo en tiempo real durante la simulación. El componente central del DevKit se llama ADSS, que es el Autonomous Driving Software Stack, que básicamente es un conjunto de módulos responsables de los algoritmos de conducción autónoma. Sigue el pipeline clásico de lo que es autonomía: percepción, planificación y control. Estos tres ejes son importantísimos en lo que es navegación autónoma. Soporta múltiples configuraciones: ejecución local o distribuida, control centralizado o descentralizado, un solo vehículo o múltiples vehículos, porque en una competencia, con nuestro enfoque, no solo va a estar un vehículo, también vamos a tener otro compitiendo contra nosotros. Para el video hoy vamos a trabajar con la configuración más directa: un vehículo, un algoritmo reactivo y los datos del LiDAR. Ok, entonces ROS2, el componente que conecta todo esto. ROS2 es el estándar en robótica de investigación e industria y funciona con un sistema de mensajería tipo Publish Subscribe. Los sensores publican datos en topics, les mandan los datos, dicen: hola, este es mi dato, y los algoritmos se suscriben a esos topics para procesarlos y generar comandos. Es decir, el sensor manda, qué sé yo, una temperatura, hay esta temperatura tal, y el algoritmo lo que hace es procesarlo, y si es necesario hacer alguna corrección, si se trata de un sistema en que necesita un rango de temperatura aceptable. Lo que ven en pantalla es la terminal donde se lanza el puente de comunicación entre ROS2 y el simulador. Cuando aparece el mensaje de Connected al final, el simulador y el stack de algoritmos ya están intercambiando datos en tiempo real. Por lo tanto, se puede decir que el puente es bidireccional. El simulador publica datos de sensores como topics de ROS2, y ROS2 publica comandos de lo que es el throttle y el steering de vuelta al simulador. Esta misma arquitectura funciona con el vehículo físico. Entonces, podemos pasar a lo que es la parte práctica. Podemos ver el proceso completo de configuración y teleoperación. En el primer paso, bueno, es abrir el simulador. En el panel izquierdo tenemos todos estos controles que he mencionado, que por ejemplo, dirección IP y el puerto de la conexión. Tenemos botones de modo de conducción, calidad visual y opciones de reset y de grabación. Por defecto, el simulador arranca en modo disconnected. El vehículo está parado esperando que algo se conecte. Y en el panel derecho podemos ver datos en tiempo real: el tiempo de simulación, el frame rate, la velocidad, el throttle, el steering. Tenemos el encoder, datos de las IPs y la medición del LiDAR. Luego tenemos la conexión con el puente de ROS2. El segundo paso es básicamente lanzar el nodo de ese puente. En la terminal navegamos a lo que es el workspace, activamos el entorno virtual, hacemos un source a lo que es ROS2 y hacemos el setup del workspace y lanzamos el nodo. Van a haber algunos warnings de deprecación, pero no afectan la funcionalidad. Lo importante es el mensaje final, que es el connected. Cuando aparece eso, el simulador y ROS2 ya están sincronizados y el simulador
está publicando los datos de todos sus sensores como topics de ROS2, LiDAR, IPS y buoy cámaras. Luego, como primera parte, tenemos una prueba de teleoperación, que una vez con la conexión establecida, lanzamos el nodo de teleoperación, que es con el teleop keyword. Aparece el panel de teleoperación con el mapeo del teclado, WIS para throttle y DIA para el steering. Q centra el volante, E aplica freno de emergencia, la X hace un force stop, y al lanzar este nodo, el simulador cambia automáticamente el modo Autonomous a manual. Esto es básicamente para ver si está funcionando el simulador, porque lo que nos interesa es que se pueda mover de forma autónoma. Entonces el vehículo responde y comienza a actualizar todos estos datos. Y finalmente tenemos la visualización en lo que es el ARVIS con el LiDAR. Cada punto en pantalla es una reflexión del haz láser, porque el LiDAR manda como unos rayitos láser que ahí se va detectando los obstáculos que tiene a su alrededor, que es una distancia medida en una dirección específica alrededor del vehículo. Y las paredes de la pista aparecen como arcos de puntos, y los espacios abiertos no tienen puntos. Cuando muevo el vehículo, la nube de puntos se mueve con él. Y es esta información que vamos a utilizar más adelante para el algoritmo de Follow the Gap. Okay. Aquí tenemos un video de teleoperación grabada. Podemos ver la fluidez del simulador, cómo el ARVIS mapea continuamente las paredes de la pista y los datos de telemetría actualizándose en tiempo real en el panel derecho. Y lo que ven básicamente es un gemelo digital funcionando, datos del entorno virtual procesados por ROS2, visualizados en ARVIS, controlados por un operador. Esta misma arquitectura es lo que usaríamos con el vehículo físico. Y bueno, ahora vamos a reemplazar el operador humano con un algoritmo. El vehículo va a tomar sus propias decisiones solo con los datos del LiDAR. Y es que una pregunta natural en este punto es, ¿qué tipo de algoritmo necesitamos para que el vehículo navegue solo? Podemos pensar en deep learning o en planificación de rutas globales. Ambas opciones son válidas, pero requieren datos de entrenamiento o un mapa del entorno. Existe un enfoque más directo para navegación en tiempo real en entornos desconocidos. Si el LiDAR me dice dónde hay espacio libre, simplemente me muevo hacia allá. Ese es el principio de Follow the Gap. Ok, entonces, ¿qué es? Es un algoritmo de navegación reactiva. Reactiva significa que no planifica con anticipación, no necesita mapa, no usa datos históricos. Reacciona al entorno inmediato usando las lecturas del LiDAR en tiempo real. La idea central es identificar el espacio más grande, el gap, y dirigirse hacia él. Los tres objetivos del algoritmo son evitar colisiones dinámicamente, seleccionar direcciones seguras en tiempo real y navegar sin necesidad de un mapa global del entorno. Eso lo hace adecuado para situaciones donde la planificación previa no es posible o confiable. Entonces, ¿cómo funciona? El algoritmo tiene 5 pasos que se ejecutan en un ciclo de milisegundos mientras el vehículo se mueve. Pero paso a paso. Paso 1, ¿cuál es? Lectura del entorno con el LiDAR. El algoritmo se suscribe al tópico de Autodrive S110 LiDAR, que publica un mensaje de tipo láser scan con un arreglo de distancias, generalmente de 1080 valores, uno por cada fracción de
grado alrededor del vehículo. Cada valor indica a qué distancia está el obstáculo más cercano en esa dirección. Si el valor es infinito, no hay obstáculo en el rango del sensor. Luego tenemos la detección del obstáculo más cercano, que el algoritmo recorre todo este array y encuentra el valor mínimo. Ese punto representa el mayor riesgo inmediato de colisión. No solo se identifica, se usa directamente en el siguiente paso. En el diagrama pueden ver al robot con varios obstáculos alrededor. El algoritmo básicamente calcula los ángulos hacia los espacios libres, los gaps, y después selecciona el mejor. Y lo vamos a ver en los siguientes pasos. El tercer paso, que es el más importante, que es una creación de un safety bubble, que es una burbuja de seguridad, que una vez identificado el obstáculo más cercano, se crea una zona de exclusión a su alrededor con un radio de RS igual a R más un margen, donde R es el radio físico del vehículo y margin es un margen adicional que compensa el tiempo de frenado, errores de sensores y el tiempo de reacción. Todas las lecturas del LiDAR dentro de esa burbuja se ponen en cero, o sea, se eliminan del análisis. La razón es evitar que el algoritmo intente pasar por un gap que está demasiado cerca de un obstáculo. Sin la burbuja, podría calcular que hay espacio junto a una pared y tratar de pasar por ahí. Con la burbuja, esa zona simplemente no existe para el siguiente paso, que el siguiente paso es la detección del maximum gap. Con ya las zonas peligrosas eliminadas, el algoritmo busca la secuencia continua más larga de lecturas con valores más altos, el espacio abierto más grande disponible. Ese es el maximum gap. Luego tenemos que la selección de la dirección óptima. Dentro del maximum gap, el algoritmo puede apuntar al centro del gap, que es la opción más conservadora, por ponerlo así, o al punto más profundo, que maximiza la distancia libre. Con esa dirección definida, se generan los comandos de steering y throttle. El throttle también suele ser dinámico. Si la dirección es casi recta, el vehículo puede ir más rápido. Si hay una curva pronunciada, reduce velocidad automáticamente. Todo ese proceso ocurre en menos de 100 milisegundos y luego reinicia. Ok, entonces, este video fue grabado por uno de los miembros de mi departamento en Airos, implementando lo que es el follow-up de gap en AutoDrive. Es un buen ejemplo de lo que los miembros del club están desarrollando de forma independiente. Pueden observar el comportamiento en el ARBIS cuando el vehículo se acerca a una pared, el LiDAR registra distancias cortas en ese lado. El gap más grande se desplaza hacia el lado contrario y el algoritmo gira en esa dirección. No hay ninguna instrucción explícita de gira aquí, solo el cálculo del espacio libre. También la velocidad, que cuando el carril está despejado, el vehículo puede acelerar. Cuando se aproxima a una curva, su velocidad va a reducir. Ese es el control dinámico de lo que es el throttle del algoritmo. Y en ARBIS pueden seguir exactamente lo que el sensor está viendo en cada momento, las paredes de la pista como arcos de punto y los espacios libres entre ellas. Ok, entonces, como para ir concluyendo un poco, quiero compartir algunas reflexiones que van más allá de lo que hemos estado viendo. Y que la primera tiene que ver con lo que es la arquitectura de ROS2, que no es solo una herramienta, sino que hace posible que el código desarrollado en simulación corra en el vehículo físico sin reescribirse. La modularidad no es un detalle técnico, es lo que hace que los sistemas autónomos sean mantenibles y escalables en el tiempo.
Si les interesa trabajar en lo que es robótica o sistemas autónomos, ROS2 es una inversión de aprendizaje que vale la pena. La segunda, sobre navegación reactiva, hay una tendencia a pensar que el enfoque más sofisticado siempre es el mejor. Follow the Gap muestra que no necesariamente es así. En entornos dinámicos, un algoritmo simple que responde rápido puede ser más fuerte que uno complejo que tarda más en decidir. Los sistemas autónomos mayores generalmente combinan ambos enfoques: planificación global para la ruta, navegación reactiva para la seguridad en tiempo real. Y la tercera es sobre seguridad. Esta burbuja de seguridad no es un ajuste que se agrega al final, es una decisión de diseño que tiene una justificación física clara, y es que en sistemas autónomos la seguridad tiene que estar incorporada desde el diseño del algoritmo, no añadida como una capa posterior. Y la cuarta, que tiene que ver con lo que es el gemelo digital, el proceso que vieron hoy: desarrollar en simulación, validar, iterar, transferir a hardware, reduce significativamente el costo y el riesgo del desarrollo. Es una metodología, no solo una herramienta. Y Autodrive es una plataforma abierta. Si les interesa lo que vieron hoy, la documentación está disponible en internet en su propia página, y el proceso es el mismo que mostramos. Y lo que viene aquí al departamento es también una invitación. Si quieren participar, hay espacio para implementar variantes al algoritmo, probar nuevas configuraciones o trabajar en otros aspectos del sistema. Muchas gracias. Quedamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, Carolina, por estos valiosos conocimientos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Puedes activar el micrófono. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí, eso se te escucha. Ya, se ve. Ya, muy bien, gracias. La comunicación que hay entre Unity y ROS, creo que es a través del puente, te entendí. ¿Es asíncrona o es síncrona? O sea, el simulador se frena y espera como que la respuesta del nodo, del control de ROS. Tiene que ser síncrona. Si no hay esa comunicación, no, el simulador simplemente se va a detener. Necesita esa comunicación constante con el puente de ROS2. Y además, se hace un puente de ROS2 por preferencia, pero también se pueden hacer algún otro tipo de puente, como por ejemplo Python o C. Si puedes activar el micrófono, Iker. Creo que levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta, Iker? No se te escucha. Si la puedes escribir, no hay problema. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hola, Iker? buenas Ahora sí. noches. ¿Cómo está? Estaba desactivado mi micrófono. Buenas noches. Me uní un poquito tarde, le comentaba. No sé si mencionaron la parte del tema económico. En lo que respecta a los costos y mantenimiento, ¿qué pasaría si uno quisiera aplicar este tipo de tecnologías en un vehículo ya en la industria? ¿Cuáles serían los costos y cómo funcionaría en este caso? Mira, un vehículo, al menos de competencia, que
el enfoque que utilizamos actualmente en el club, sí tiende a ser un poco costoso porque el LiDAR, que es el sensor con el que se detectan todos estos obstáculos, sí es costoso, y su mantenimiento, por ejemplo, lo que son las baterías, se utilizan baterías de lipo, por lo que tiene esta larga durabilidad y son recargables, para que por lo mismo este vehículo pueda seguir siendo autónomo en largas horas de trabajo, por ponerlo así. Y si lo queremos aplicar, ya llevarlo a lo que es una industria, eh, hay que entrenar este vehículo. Por ejemplo, se pueden utilizar lo que es la Jetson como el cerebro de lo que es el vehículo. Y a veces hacer estas conexiones tienden a ser un costo inicial. Sí, un costo inicial que puede ser a veces elevado dependiendo de la función que va a tomar en la industria. No sé si respondí tu pregunta. Listo. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Escribieron por el chat, Carolina. Sí, el club tiene GitHub. No sé, Héctor, si a los participantes se les pueda compartir el GitHub del club, donde hemos agregado algunos repositorios. Sí, yo lo comparto. Listo. Déjame buscarlo. No sé, ¿alguna otra pregunta? No sé si de pronto hayan trabajado en su departamento con Carla, no la persona, Carla, la del simulador, ya, que es creo que con un Real Engine trabajan. Y eso consume demasiado. Bueno, la computadora la destruye, o sea, no la destruye, pero le hace mucho lag. No sé si Autodrive como está con Unity, es más ligero de correr con ROS 2. O sea, si es que han hecho esa comparativa antes o de lleno Eh, siempre No hemos hecho esa comparativa con algún otro programa, pero por experiencia sí te puedo decir que el simulador de Autodrive consume bastante memoria RAM. O sea, es súper pesado a la hora de manejarlo, por lo que si pudiste ver en los videos y en las capturas, el vehículo intenta simular lo más parecido al vehículo real en 3D. Entonces, todo lo que se utiliza obviamente va a consumir bastante. Ahí les compartí los GitHub. Algo para aclarar también, este simulador Autodrive tiene dos formas de instalarlo. Es mediante, o sea, hay dos formas técnicamente. Desde Unity, descargas Unity y una vez descargado Unity, instalas el simulador o directamente el simulador. Para nuestro caso, para evitar que consuma mucho más, solamente descargamos el simulador. Y también les voy a compartir, Carolina mencionó eh, ahí comparto el link donde pueden descubrir un poco más de ese simulador. Ahí está toda la documentación. Ellos también tienen repositorios de los cuales pueden aprender. Eh, ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya, Stanley, debe estar conectado bidireccional. Bueno, me refiero al tipo de comunicación, en donde mencioné que esto sigue un modelo de comunicación publish-subscribe, que se le entrega, el sensor entrega el dato que está censando y su suscriptor va a recibir estos datos para poder procesarlos y tomar una decisión. En base a
esos datos censados. No sé si respondí tu pregunta. No sé si puedan compartir, o sea, no sé si nos pueden ayudar prendiendo la cámara para tomar una foto de este webinar. Stanley, esos datos sí pueden ser del modelo real. Ya cuando cargas tu algoritmo y ya está todo verificado, que no hay ningún error, no hay ninguna posibilidad de que se pueda dañar el modelo físico, sí, el modelo real sí puede mandar los datos a su suscriptor. No es exclusivamente del simulador.